RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, en esta parte del programa vamos a tocar un tema bastante interesante, y es que en la víspera el Consejo Nacional de Educación, en coordinación con DBB International, realizaron un diálogo especializado, ¿no? Donde un panel de expertos, entre ellas la ministra de Educación, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la presidenta de la Confederación Intersectorial de Empresas Privadas, CONFIET, analizaron las propuestas para diseñar lineamientos de políticas educativas de jóvenes y adultos, dándole una mirada al Proyecto Educativo Nacional 2021-2036, ¿no? Y entonces resulta pertinente preguntarse cuál es la situación educativa de jóvenes y adultos, qué horizonte se tiene, qué objetivos se tiene, cuál es la importancia de estos diálogos que está impulsando el Consejo Nacional de Educación, en este caso en coordinación con DBB International. Para compartir justamente todas estas inquietudes nos acompaña el señor Walter Quispe, representante de DBB International. Qué gusto saludarlo, le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional, sobre un tema que debería ser una constante en nuestro país, ¿no? Enfocar la educación, ¿no?, de todas sus aristas. ¿Cómo le va? Gracias. Buen día con todos. En realidad, muy contento por el evento del día de ayer. Es la primera vez que se han reunido dos ministras, ¿no? En el caso de la ministra de Educación, Flor Pablo, y la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, además de la presidenta de la CONFIEP, y un auditorio variado entre rectores de universidades, representantes de la sociedad civil, de otros ministerios también, varios representantes, por primera vez hablando sobre la importancia de la educación de jóvenes y adultos en el marco de la elaboración del Proyecto Educativo Nacional. Interesante. Antes de conversar y un poco conocer cuáles han sido las propuestas, los alcances, me interesa conocer cómo es que nacen estos diálogos especializados, por qué se les pone bastante énfasis a través del Consejo Nacional de Educación. Es muy importante que conozca la población de que se está en proceso de elaboración del Proyecto Educativo Nacional 2021-2036. Ese es el punto central. Así es. El Proyecto Educativo Nacional que caduca el próximo año, el 2021, que nació el año 2006, es un proyecto exclusivamente para niños y algo de educación superior. Sin embargo, ese error fue enmendado en el propósito o cómo se ha planteado la metodología de recoger aportes del Consejo Nacional de Educación, y ahora es por ciclos de vida, ¿no? Desde la infancia, ¿no?, la niñez, la adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor. Ahora sí, me parece que las políticas educativas públicas va a ser para todos, una educación para todos y permanente. Es ahí que nos encontramos. Coincidimos con el Consejo Nacional de Educación y exclusivamente para la educación de jóvenes y adultos, porque la DBB International es una entidad experta a nivel mundial en educación de adultos, para poder implementar, en este caso con el Consejo Nacional de Educación, estos diálogos especializados que han sido en varias regiones del país. ¿Cómo estamos en la educación de adultos en estos momentos, en un país que tiene fragmentación social, un país que tiene déficit de aprendizaje constante, en un país que tiene pobreza y pobreza extrema? ¿Cómo estamos en ese nivel? Me parece que las cifras nos van a dar una respuesta contundente. Más de 8 millones de peruanos y peruanas mayores de 15 años no han culminado su educación básica. Esto es alarmante. Además, incluido 18 millones de peruanos y peruanas que no tenemos un servicio educativo público permanente. Cuando usted señala que no han culminado 8 millones de peruanos de educación básica, estamos hablando, no han culminado ni la primaria, sí, la secundaria no. Entre la primaria y la secundaria. La primaria y la secundaria. Así es, ¿no? Entonces, es bastante, ¿no? Es un número bastante significativo. Alarmante, ¿ah? Alarmante. Y las estadísticas nos dicen que la atención, por ejemplo, por intermedio de los centros de educación básica alternativa, solamente, por ejemplo, el año pasado han atendido 250.000 estudiantes, de los 8 millones. Y me imagino que esto está concentrado más
en los núcleos urbanos que en las zonas rurales, donde la cosa debe ser bastante delicada, ¿no? No existe centro de educación básica alternativa en la zona rural, en el país. Eso también está en rojo, ¿no? Totalmente desconectados estamos ahí. Así es. ¿Y por qué? Realmente me parece que sí, cuando nace la ley de educación 28044, hay un giro de la educación de jóvenes y adultos porque solamente era antes las nocturnas. La nueva ley, bueno, ya no tan nueva, permite que el servicio sea mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, formas de atención presencial, semipresencial y a distancia. Sin embargo, las prácticas reales no ha sido así. En nuestro país. Han continuado con escuelas nocturnas, por lo menos el 90% del centro de educación básica alternativa, por diferentes factores, no necesariamente exclusivamente por los CEBAS. Por ejemplo, existe desdén de muchos directores de educación básica regular que no dejan ingresar, que no dejan que utilicen los laboratorios, a veces en algunos casos ni los baños, a los estudiantes jóvenes y adultos, ¿no? Eso es bastante Pero el otro alarmante. caso es por la falta de infraestructura educativa en zonas alejadas también, es otro factor. Este el tema de falta de profesionales dedicados a justamente a brindar este tipo de servicios, ¿no? Existe solo una universidad en el país que forma educadores para que trabajen con jóvenes y adultos. Este es el caso de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Ibai. De ahí, a nivel nacional, no hay ninguna universidad que brinde el servicio de formación docente para jóvenes y adultos. Una radiografía bastante preocupante, ¿eh? Así es. Y es por eso que el día de ayer es muy importante, porque la misma ministra de Educación, Flor Pablo, ha expresado la grave situación que está la educación de jóvenes y adultos, y además ha ido dando algunas ideas que me parece bien, con la presencia del mismo presidente del Consejo Nacional de Educación, que líneas estratégicas que se puede plasmar ya en el nuevo proyecto educativo nacional al 2036. Ahora, estos diálogos en realidad impulsan a darle una mirada, uno desde el lado educativo, del ente rector, que es el Ministerio de Educación, ¿no? El otro es cómo tenemos una mirada tratándose de adultos desde un ministerio como es el de Trabajo y Promoción Social y una institución como es CONFIED, que tiene una mirada justamente al nivel de la productividad en el país, ¿no? En esa línea, ¿no?, es posible generar, digamos, una política o un proyecto educativo nacional donde se engarcen esa mirada, donde la parte fundamental sea, uno, contar con un presupuesto adecuado, que es fundamental. Así es. Contar con profesionales que permitan justamente brindar este servicio a los adultos. Tener la infraestructura necesaria para poder justamente brindarles, sobre todo en zonas rurales, donde, tal como usted nos indica, señor Walter Quispe, la situación es más que dramática. Cuando usted nos dice 8 millones de peruanos no han culminado la educación básica, ciertamente tenemos que poner las alertas, ¿no? Porque estamos hablando casi, si no me equivoco, de la 3/4 partes de población que está en esta condición, ¿no? Así es. La conferencia, la Confiteas, Conferencia Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos, ya nos da, ¿no?, a nivel mundial, ponen alertas y además los estados peruanos qué deben de hacer, o por lo menos sugerencias en gobernanza, en financiación, en calidad, en participación. Entonces, si hablamos de gobernanza, lo que ha sucedido ayer es una buena muestra de que la educación de personas jóvenes y adultas no solamente debe competir al sector educación. La educación de jóvenes y adultos compete a todos los sectores, es multisectorial. Por ejemplo, ayer nada más entre el diálogo entre la ministra de Trabajo y la ministra de Educación coincidían en muchos puntos donde la ministra de Trabajo mencionaba que tienen centros de formación que están vacíos, que son financiados por el Ministerio de Trabajo, mientras que en el Ministerio de Educación el presupuesto para educación de jóvenes y adultos realmente es bastante bajo, ¿no? Y aquí el otro rol, ¿no?, el papel de la empresa privada, que puede jugar un rol determinante, ¿no?, como ocurre en otros países, ¿no? Es muy importante. No puede estar excluida, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque hay alguna experiencia que siempre es bueno resaltarla, ¿no? La empresa privada
ha estado apoyando algunas iniciativas educativas con bastante éxito en varios puntos del país, ¿no? Eso es muy importante lo que mencionas, porque realmente, a diferencia de la educación de niños, que lo que aprenden y además es a mediano y largo plazo dentro de su aplicación. En cambio, los jóvenes y adultos lo que aprenden tienen que aplicarlo en ese momento. Y en ese momento, en su gran mayoría, es la parte laboral. Y ahí las empresas juegan un papel muy importante. Realmente, la intervención, por ejemplo, en qué se deben de preparar, ¿no? En qué... recordaba el año pasado en una de las reuniones mencionaban de que hay más de 5 millones de puestos de trabajo, que es muy difícil de conseguir el perfil adecuado. Eso quiere decir que los centros de educación de jóvenes y adultos deberían de dar un giro de 180 grados en sus propuestas curriculares, en el desarrollo mismo del enfoque de trabajo, como ayer mucho lo resaltaba la ministra Flor Pablo. Ahora, el otro tema pasa, señor Walter Quispe, usted es representante de una institución que justamente hace este enfoque, ¿no?, de la educación dirigida a jóvenes y adultos, políticas educativas, ¿no? ¿Cómo es que logramos articular un proyecto educativo nacional con una fragmentación permanente como la que tenemos actualmente, ¿no? O sea, hemos escuchado ayer voces de 3 representantes, uno del sector ejecutivo, otro del sector privado, pero también de la academia, ¿no? Pero ¿cómo plasmamos eso? ¿Cómo le damos forma a eso? ¿Cómo es que eso se cristaliza, ¿no? ¿Cómo eso que está en blanco y negro podemos cristalizarlo, ¿no? Y que esta exclusión, porque eso sí es una exclusión, que 8 millones de personas no hayan culminado educación básica es excluyente, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizamos? Dicho de otra manera. Para aterrizar, me parece que hay que tener la estructura necesaria, ¿no? Aquí pasa mucho por dónde se va a sostener y cómo se va a sostener la educación de jóvenes y adultos para adelante. Ahí me parece que ingresa mucho esto de la gobernanza, que debe de intervenir a todos los sectores, o por lo menos focalizar los sectores principales para poder implementar acciones en conjunto dentro del proceso de educación de jóvenes y adultos. Sin políticas educativas o sin políticas nacionales que la respalden, realmente cualquier esfuerzo siempre se va a diluir con el tiempo. Por eso me parece muy importante que el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación, han considerado por ciclos de vida la atención o los lineamientos de políticas educativas, y es ahí que va a tener un espacio importante al mismo nivel que las otras grupos etarios, la educación de los jóvenes y adultos. Bien, estamos dialogando con el señor Walter Quispe. Él es representante del Instituto, ¿no?, de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos, DBB International, que tiene una oficina en nuestro país y que está impulsando conjuntamente con el Consejo Nacional de Educación estos diálogos especializados. ¿Estos diálogos se van a realizar en otros puntos del país? Ya está en ese proceso, se ha estado en Moquegua, en San Martín, en Ica, en fin, en Madre de Dios. Y lo que quisiera resaltar es los enormes aportes que han dado, porque de la misma manera como el día de ayer nos hemos reunido con actores aquí de Lima, así en cada región los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipales, las empresas locales, la sociedad civil organizada local, también han dado sus aportes. Todos estos documentos los estamos sistematizando. En realidad el Consejo Nacional de Educación tiene una ardua tarea en este proceso, pero realmente han culminado los diálogos con una sensación de compromiso y reflexión ante poner también esfuerzos para mejorar la educación de jóvenes y adultos en el país. ¿Y se ha tomado en cuenta en estos diálogos especializados tomar la voz, por ejemplo, de los docentes en estas áreas, tomar la voz también de los jóvenes y adultos que están en esta situación? Es muy importante saber de que en
todos estos diálogos han estado presentes los docentes. Han estado presentes los docentes de representantes del Centro de Educación Básica Alternativa, de Educación Técnica Productiva y de Educación Comunitaria. Esto también hay que resaltar, que la educación de jóvenes y adultos no termina en educación básica. Supongamos que se hacen buenos esfuerzos en acortar las brechas de los 8 millones que no han culminado su educación básica. Sin embargo, dentro de un enfoque de educación permanente a lo largo de la vida, el Estado debe de comprometerse en tener servicios educativos permanentes para mejorar la calificación de los peruanos y peruanas, pero no lo puede hacer solo. La empresa privada, la sociedad civil, tiene que intervenir directamente en este proceso. Y en este enfoque de jóvenes y adultos, ¿se toca en algo la alta tasa de analfabetismo que existe en nuestro país? Es un porcentaje, casi entre 1 millón y 2 millones de peruanos aún siguen siendo analfabetos en el país. Cuando vemos las tasas de crecimiento económico, realmente esto no está reflejando en esta población vulnerable, porque también tenemos que hablar que es bastante mixta, ¿no? Aparte de un sector analfabeto, tenemos también empleadas del hogar, pescadores artesanales, educación rural, privados de libertad, tanto en los centros penitenciarios y en los centros juveniles. En fin, el público para atender de jóvenes y adultos es bastante variado y vulnerable. Bien, don Walter Quispe, representante de la institución de cooperación internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos TBB Internacional. Yo le agradezco haber aceptado esta invitación, un tema creo trascendente, ¿no? Que debería ser parte de una agenda diaria, ¿no? Debería ser parte de una discusión permanente, ¿no? Porque cuando uno empieza a mirar las cifras, uno también tiene que proyectar qué hacemos, ¿no? Qué soluciones se le pueden dar, ¿no? Cuáles son las alternativas, qué rumbo seguir. Y nos parece pertinente que se esté trabajando en esa línea y sobre todo para una formulación de un proyecto educativo nacional del 2021 al 2036. Le agradezco la gentileza de haber compartido esta invitación a través de RCR. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.